¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa, y el día de hoy tenemos un programa especial y a una invitada aún más especial. Se trata de la periodista y columnista y editorialista y directora de la revista Siempre, y quiero utilizar el doña un poquito en el tema, un poco español, Beatriz. Doña Beatriz Pajés está aquí con ustedes en Mexicali grabando un programa para nosotros, y bueno, muchísimas gracias. Encantada, Rosy, al contrario, gracias por la invitación. Así es, y bueno, hemos denominado a esta plática, esta entrevista, el poder del voto. Justo estamos por culminar este ejercicio de una contienda electoral que nos invitará a ir a las urnas este domingo 2 de junio para la renovación y la elección de una nueva presidenta o presidente, según sea la elección del voto popular, y vamos a renovar ambas cámaras, el Senado, el Congreso, y aquí localmente por primera vez en Baja California tenemos ya una elección concurrente donde renovaremos los ayuntamientos. Tenemos, Beatriz, 2 nuevos ayuntamientos que van a elegir por primera vez. En este momento son consejos, tanto San Quintín como San Felipe, y por primera vez van a ir a elecciones estos 2 nuevos ayuntamientos de reciente creación. Entonces vamos a renovar, en el caso de Baja California, todas las alcaldías, los 7 municipios, y renovaremos el Congreso del Estado. Entonces, Beatriz ha estado aquí en Mexicali compartiendo con la población, con la ciudadanía, una interesante conversación, más que conferencia. Yo lo sentí, Beatriz, no sé cómo te sentiste tú en esta primera visita a Mexicali, invitada por Coparmex, y hablar del poder del voto. Entonces, pues te dejo un poco los micrófonos para que nos describas, Beatriz, la preparación que ha hecho la ciudadanía, porque quiero que hablemos de ciudadanía, y bueno, el tema partidos y ciudadanía, porque al final del día, tú decías en la conferencia, la única manera de derrocar a las dictaduras ha sido a través de la explosión ciudadana, ¿no? Es correcto. Mira, es cierto, Rosy, es decir, si tú revisas las grandes movilizaciones sociales que se han dado en el mundo frente a regímenes dictatoriales, estamos hablando, por ejemplo, de la primavera árabe. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, del famoso no frente a un plebiscito que mandó a hacer el entonces general y dictador Augusto Pinochet en Chile, para preguntarle a la sociedad, para preguntarle a los chilenos si querían que se mantuviera en el poder o si se iba. Y fue la ciudadanía la que salió a las calles a decir, no, váyase. O son los jóvenes árabes los que se movieron a través de las redes sociales para, en varios países de la comunidad árabe, decirle a los dictadores, hasta aquí llegaron. Entonces no son los partidos políticos realmente los que logran los grandes cambios, las grandes revoluciones, sino son las sociedades. Por eso digo que hoy tan es importante este nuevo fenómeno cívico que hemos denominado y que conocemos como Marea Rosa, que efectivamente llevamos 2 años llenando plazas públicas, llenando calles, salimos a defender al INE, te acordarás, salimos a defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial, de la Corte, salimos a defender la democracia y últimamente la República, para poner un alto a un régimen autoritario que, en mi opinión y la opinión de muchos mexicanos, no debe consolidarse, porque esto pondría en riesgo muchas de las libertades conquistadas y de esta gran democracia naciente y muy nueva, por cierto, en el país. Y creo que por eso es tan importante que el próximo 2 de junio salgamos a votar para tomar la decisión. Así es. Hacías un poco, o recapitulabas, y hablando del contexto de la Marea Rosa, y también tenemos que tener un parteaguas, ¿no? La elección intermedia 2021, donde el presidente López Obrador no logra la mayoría, ¿no?, en el Congreso. Sí, entonces, efectivamente. Esa parte creo que ya fue un mensaje para el poder, ¿no? Sin duda. Y mira, yo creo que fue justo en el 21 donde las distintas organizaciones ciudadanas que había en el país y que estaban nacientes, porque vamos, lo hemos dicho y lo decíamos ahí en Coparmex, realmente los mexicanos no traímos muy acendrada la cultura de la participación. Entonces había organizaciones por aquí, por allá, unas defendiendo derechos humanos, otras defendiendo aborto, otras defendiendo siendo de provida, en fin, cada una tenía como su vocación, pero de pronto nos dimos cuenta, la sociedad mexicana se dio cuenta de que el país estaba en riesgo.
de que podía la democracia, que podían muchos de los derechos conquistados podrían perderse para siempre, y es cuando toda esta sociedad dispersa se une, y entonces se une primero en el 21 con un objetivo fundamental: obligar a los partidos políticos de la oposición, PAN, PRI, PRD, a formar una alianza e ir juntos a la elección intermedia del 2021. Es así, por esa razón, es por la que se logra que Morena no tenga la mayoría calificada en el Congreso. Una mayoría que prácticamente ganó, ¿te acuerdas? En el 2018. La tuvo. En el 2018. Aun y cuando, es decir, con este método del brincapartidos, porque no llegó con las curules necesarias, pero que comenzó a negociar y los fue sí. llevando a su corral, ¿no? Entonces, bueno, fue precisamente en el 21 cuando la sociedad, por primera vez la mexicana, dice: señores, esto no puede ser, los partidos se tienen que unir para poner un equilibrio en el Congreso. Así es, se logra ese equilibrio, pero también se sale a la defensa del INE. Hay que recordar también esa votación que históricamente estuvo siendo seguido el canal de Congreso de una manera inédita, ¿no? Normalmente los ciudadanos pues no vemos el canal del Congreso, y estuvimos muy pendientes, Beatriz, de esa transmisión, que se hizo un comentario sobre, ¿no?, el tema de si se le aprobaba o no esa reforma que pretendían hacer. Ahora, de esas reformas me gustaría que nos hablaras, porque hay muchas reformas que no fueron aprobadas, pero que ahí están, que no están en la congeladora, como habitualmente se les dice, pero no quiere decir que no sean descongeladas, y si llegan una mayoría de Morena, estas puedan ser votadas. Sí, sin duda. Mira, precisamente gracias a que la sociedad salió a defender al INE, fue que se evitó la primera reforma electoral que pretendía hacer el presidente López Obrador y que buscaba el desmantelamiento del INE, ¿te acordarás? Claro. Buscaba prácticamente la desaparición del INE, quitarle presupuesto, y no solamente eso, desaparecer los soples, ¿te acuerdas? ¿Sí? Desaparecer los órganos electorales de los estados para concentrar el control electoral solamente en el INE federal. Es decir, la búsqueda de esta primera reforma, lo más peligroso era evitar que el INE fuera lo ciudadano que hasta ahora hoy, para regresar a lo que había hace 20, 30, 40 años en el país, donde el partido en el poder y el presidente en turno es el que decidía quién debía ganar o quién debía de perder las elecciones. Eso fue lo que evitamos los ciudadanos. Gracias a esta salida a las calles es por lo que los partidos de oposición toman la decisión de votar en contra de esa reforma. Y después vinieron otras movilizaciones. Así es. Tú has planteado varios escenarios, y entre ellos el riesgo de que pueda ser cambiada la Constitución. Cuando hablamos del México que conocemos hoy en día, de lo que conocen nuestros hijos, los que están próximos a votar, de lo que conocemos nuestra generación, descríbenos un poco esa parte donde, ¿qué perderíamos porque mucho se ha hablado, y yo creo que a esas alturas ya de la contienda, pues entendemos muy claro que hay dos elecciones en puerta, sí, dos decisiones. Me quiero detener aquí para preguntarte el tema, mucho se ha hablado de perder libertades. Y del otro lado escuchamos, no, ¿cómo vamos a perder libertades? Somos quienes garantizamos las libertades, sí, sí. Comentan. Entonces me quiero hablar de esta parte, de cómo ves tú el tema, el andamiaje constitucional, y en un momento dado, ¿no?, la facilidad o la fragilidad que podría tener de perderse este equilibrio. Mira, tenemos una Constitución federal que fue consecuencia de una revolución, la Constitución de 1910, que es una constitución liberal, es una constitución muy de avanzada en términos de derechos humanos, de división de poderes, de garantías ciudadanas, de derechos de protección y de respeto a las comunidades indígenas. Es una constitución que garantiza el acceso a la educación, y a una educación libre, a una educación laica. En fin, yo creo que es una constitución que ha permitido a lo largo de todo este tiempo tener un país en paz, un país con respeto a la tolerancia, con respeto a la diversidad y a la inclusión. Lo que está buscando Morena es tener una nueva constitución, ganar el Congreso
para llevar a cabo, formar una asamblea constituyente, derogar esta constitución y hacer otra que se acomode a sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de Morena? Las necesidades de Morena es que no haya esta división de poderes tan clara que hay en la Constitución vigente. Lo que quiere el presidente, y lo ha dicho, es que quiere, por ejemplo, que los ministros, jueces y magistrados sean electos por medio de voto popular. Sabemos lo que eso implica. Claro. Esto no significa tener un poder judicial más democrático, como ingenuamente se cree. No, lo que se busca es que un partido que tiene una estructura nacional muy poderosa sea la que imponga en las urnas a los futuros jueces, a los futuros ministros, a los futuros magistrados. ¿Qué jueces, qué ministros y qué magistrados? Pues obviamente los que simpaticen con Morena, con la idea precisamente de que esté el Poder Judicial y la Corte a futuro sometida a los designios del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, esto es una regresión democrática impresionante, porque entonces esto va a significar que la justicia no va a estar al servicio de los ciudadanos, que la justicia no va a ser independiente, sino que la justicia va a dictar sentencias en función de lo que a un señor que está en el poder le conviene o no le conviene. Tú, yo, si somos críticas del gobierno y entramos en un problema judicial, pues estaríamos condenadas a perderlo y seguramente a ir a la cárcel si así conviene al gobierno. Entonces, esto, como muchas otras cosas, Rosy, el tema, por ejemplo, de la militarización, yo creo que este gran poder económico, este poder político que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, que se les ha distraído de sus derechos, de sus obligaciones constitucionales, que se han convertido en empresarios, que se les ha dado todo el dinero, que se ha puesto al frente de la seguridad pública. Militarizar la seguridad pública en cualquier país es un riesgo para los derechos humanos, porque los militares no saben cuidar y no están para cuidar derechos humanos. Los militares están para combatir al enemigo, y los ciudadanos no podemos ser enemigos, no podemos ser vistos como enemigos de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos deben de estar para la seguridad nacional, pero no para esto. Y mira, ¿qué más quieren hacer? Bueno, pues buscan reducir el Congreso, buscan quitar diputados, buscan quitar senadores, buscan quitar plurinominales. En otro momento y en otras circunstancias, si tuviéramos la garantía de tener un gobierno democrático, a lo mejor lo aplaudirías, pero no en este caso, cuando sabes que lo que buscan es que Morena controle el Congreso y desaparecer a la oposición. Entonces, bueno, es a lo que nos hemos referido con el riesgo de que este constitucionalismo de la 4T pueda poner en riesgo la democracia mexicana. Así es. Para algunos, y he escuchado en diferentes foros, Beatriz, que era un poco antagónico ver unido a los tres partidos, entiéndase PRD, PAN y PRI. Sin embargo, ahí donde tú estás sentada, conversando yo con un candidato a la senaduría, que es panista, Gustavo Sánchez, decía, bueno, pues efectivamente antes era impensable, Rosa, pero también era impensable tener un país como el que tenemos hoy en día. Es correcto. Entonces tenemos que salir a defender este país, tenemos que unirnos. Y como que todavía no ha quedado claro, aun cuando se han hecho foros por parte de agrupaciones nacionales, de explicarle a la población qué es cuando se va a una elección, ¿no? ¿Qué es un gobierno de coalición? De repente dicen, bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue a ganar esta coalición? Como que no nos queda claro. Bueno, pues no sé si quisieras hacer algún comentario de esta parte importante. Sí, claro. Mira, hoy efectivamente se dio una unión, se dio una alianza impensable en otros momentos, porque decían, bueno, ¿y cómo es posible que la ideología de derecha se combine con la ideología de izquierda? Esto es una traición a los principios de los distintos partidos. Sí, en otro momento esa lectura podría ser correcta, pero hoy, cuando está en riesgo el futuro de las libertades de México, cuando está en riesgo la sobrevivencia de un país donde tenemos democracia, cuando puede consolidarse
un régimen que atentaría contra todo lo que hemos logrado y conquistado. Creo que eso es un interés superior al interés de cualquier partido político. Y esa es la razón por la que se unieron PAN, PRI, PRD. Vamos a estar juntos para defender la democracia en este país. Entonces, creo que esto ha llevado a los partidos políticos a evolucionar y decir, si ganamos la presidencia de la República, vamos por un gobierno de coalición. ¿Qué significa esto? Quiero decirte que en la mayor parte de las democracias europeas hay gobiernos de coalición. Casi ningún gobierno en Europa está gobernado por un solo partido. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué implica? Implica que las distintas fuerzas políticas van a tener que llevar a cabo negociaciones y tomar decisiones a partir de una muy importante negociación entre ellos. ¿Qué supone? Supone que de ganar la presidencia, el gobierno tendrá que estar constituido, por ejemplo, el gabinete, por distintas fuerzas políticas, donde las distintas fuerzas políticas tendrán una representación, tendrán una cartera, tendrán un ministerio, tendrán una secretaría de Estado. ¿Cómo lo van a decidir? Eso son criterios que van a tener que precisar las tres fuerzas políticas, sí en función del número de votos obtenidos, sí en función de una repartición equitativa para garantizar gobernabilidad, pero esto también significa que por primera vez también el gobierno, junto con la coalición de partidos que haya en el Congreso, van a tener que estar de acuerdo, van a estar en constante negociación para aprobar reformas, las reformas que así conviene al país, y donde tanto el Ejecutivo como diputados y senadores van a tener que entrar en una negociación permanente para poder llevar a cabo estas reformas y garantizar lo más importante, que es la gobernabilidad. Así es. Y de la gobernabilidad, no tenemos una bola de cristal, pero sí podemos decir, gane quien gane, ¿cuál es el papel del ciudadano el 3 de junio? El 3 de junio, mira, incluso yo creo que en este gobierno de coalición la ciudadanía va a tener que tener una representación dentro del gobierno, cosa que tampoco existía, pero hoy llevar la voz de la ciudadanía al gobierno también va a ser muy importante. Y luego me preguntabas acerca de la parte del día después. Del día después. O si quieres antes del día después, en tu conferencia decías, vamos a hablar del día D. El día D es el día de la elección. Sí. Tenemos obviamente, lamentablemente aquí en Baja California, ya esta semana ocurrió un crimen atroz en el municipio de Tecate. Queremos salir con la tranquilidad a ejercer nuestro voto este domingo. Entonces, hablemos del día D, que es el día de la elección, la tarea que tenemos todos los ciudadanos. El día de la elección tenemos que salir a votar, Rosy. Tenemos que llenar las urnas, saturar las urnas, así se puede decir, de votos, pero con el voto libre, con ese voto que busca preservar al México de hoy, al México que hemos venido construyendo. Yo digo que necesitamos el voto patriótico, porque ahora cada elector no va a ser un ciudadano común y corriente, va a ser un soldado que va a llegar a votar para salvar a la patria, y salvar a la patria del autoritarismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, quienes vayan a ser observadores electorales, que sean observadores electorales muy acuciosos, pero creo que lo más importante es en este momento cumplir con esta obligación de ir a votar para impedir que el voto duro del partido oficial gane la elección. Así es. Y el día después, el día después vamos a ver qué pasa, es decir, porque obviamente lo que tenemos que esperar es que sean elecciones limpias, que se reconozcan, que el voto se respete. Exacto. Pero si no se respete, si las elecciones no son limpias, si no se reconoce el triunfo en caso de que sea de la oposición, bueno, pues yo creo que la ciudadanía va a tener que salir a llevar a cabo movimientos de resistencia. Yo decía hace un momento en la conferencia, pues a lo mejor vamos a tomar decisiones que nunca hemos tomado. No sabemos de qué forma vamos a tener que presionar para que
la decisión de los ciudadanos sea respetada. Así es. Y bueno, para finalizar y agradecerte que nos hayas acompañado, Beatriz está con nosotros todos los viernes con su colaboración en la radio. Sí, gracias. Beatriz, y ahora pues aquí en la radio y la televisión, un mensaje final y la reflexión, y espero que esta sea la primera de muchas visitas a México. Sí, gracias, Rosy. Pues mira, la reflexión final es que los mexicanos nos comprometamos este 2 de junio a salir a votar para defender al México al que estamos acostumbrados a vivir. Es decir, un México libre, un México donde sabemos que podemos transitar en las calles, que podemos dormir tranquilamente en nuestras casas, que podemos los jóvenes ir a la escuela, a las universidades, pensar, decir, hablar, los periodistas que podamos seguir haciendo crítica en plena libertad, sin miedo a lo que ocurre en países tipo Venezuela, en países tipo Cuba, en países tipo Nicaragua, y en otras dictaduras donde la gente simplemente por el hecho de pensar o de vivir o de hablar como habla, merece ser llevado a la cárcel. Eso es lo que no queremos para México y eso es precisamente lo que vamos a defender este 2 de junio. Se dice fácil, libertad, pero creo que hoy le tenemos que dar el valor que nunca le hemos dado para no perderla. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, Rosy, como siempre, muy agradecida. No, al contrario, y a ustedes, amigos, son muy breves los mensajes. Continuamos.